Bienvenidos. Bueno, estuvimos de fiesta anoche también aquí, en el canal. Hay algunos rostros, durmieron poco, me parece. Pero bueno, vamos a encarar los temas lo suficiente para el debate de esta jornada, porque además tenemos noticias que dan para mucho comentario, que dan para mucho análisis. Uno de los temas excluyentes de esta jornada es este anuncio, el anuncio del acuerdo entre la Unión Europea, acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Lo hizo el presidente de la República hace unas horas nada más. Vamos a repasar los detalles y venimos para el debate. Para Uruguay este acuerdo aumentará la capacidad exportadora de nuestro país a la Unión Europea, debido a que aproximadamente el 70% de los aranceles de la Unión Europea serán eliminados en forma inmediata con su entrada en vigor, y la totalidad de las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea obtendrá beneficios comerciales. En el 2023, la Unión Europea fue el tercer destino de exportación de Uruguay, representando el 17% del total exportado por nuestro país. El acuerdo otorgará al Mercosur una cuota de 99.000 toneladas para el ingreso de carne bovina al mercado europeo, así como una cuota de 60.000 toneladas para el arroz, esta última sin arancel intracuota. Se acordaron importantes beneficios concretos para tops de lana, miel, cebada y para el sector de cítricos. Además, se destaca la adopción de un protocolo adicional de cooperación, un nuevo anexo en materia de comercio y desarrollo sostenible y un mecanismo de reequilibrio de concesiones que será una herramienta efectiva para enfrentar desafíos derivados de la implementación del acuerdo. Ahora se inicia la etapa de la revisión legal del acuerdo, el proceso de traducción de los textos acordados para iniciar los procesos de aprobación internos de cada parte. Uruguay entiende que ante las dificultades para asegurar la aprobación parlamentaria del acuerdo en la Unión Europea, se decidió dividir el acuerdo en dos, un acuerdo de asociación y un tratado comercial interino. El acuerdo comercial tendrá una aprobación más rápida por ser de competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo tanto requiere únicamente la adopción por parte de los órganos de la Unión Europea, así como de su Parlamento. Por otra parte, el acuerdo de asociación es de competencia mixta, por lo que deberá ser aprobado no solo por los órganos de la Unión Europea, sino también por los parlamentos nacionales y regionales de cada Estado miembro. Ya nos vamos a ir a los detalles de este anuncio. Allí lo tenían básicamente en titulares, quiénes pueden beneficiarse de este acuerdo. También podemos hablar de quiénes eventualmente pueden ser perjudicados si es que los hay. Pero vamos a las generalidades. ¿Realmente este es un anuncio relevante, histórico, un hito histórico, como se decía esta mañana? ¿O puede ser, una vez más, un anuncio que queda en eso, que queda en la intención de y que no implique una concreción? No sé cómo lo ven ustedes. ¿Posi? Yo creo que, bueno, estas noticias siempre son positivas, ¿no? Bueno, que se haya firmado este acuerdo es positivo, pero no quiere decir que acá nada de lo que se está diciendo en la placa vaya a entrar en vigor. O sea, todas estas cuestiones de la posibilidad que Uruguay con carne, con cítricos, sin aranceles. Esto viene ahora una batalla en Europa. Nosotros estamos dispuestos a eso, pero Van der Leyen tendrá que ir a Europa y convencer a donde después se cocina el bacalao realmente, que es el Parlamento Europeo y todo lo demás, de que tienen que aprobar este tratado. Y eso va a llevar todavía un tiempo largo. No tenía lo que escuché ahora acá, sí, de que hay esa separación en dos etapas, posibilita que alguna cosa entre en vigor antes, no lo sabía eso. Pero bueno, si es así, mejor, si favorecen las importaciones. Esa es la parte linda, ahora digo, ¿qué es lo que viene sin aranceles va a entrar acá, no? Bien, ya vamos con el medio vaso vacío que tú estás anunciando de algún modo, pero que bueno, que viene de la mano de cualquier tratado. Y de cualquier tratado de libre comercio. Bien, Pauletti. Creo que es el comienzo más, ¿cómo podríamos decir? Más práctico de un posible acuerdo o un acuerdo. Lo más cerca que hemos estado hasta ahora. Claro, porque en realidad es un acuerdo técnico que debe ser avalado ahora por los respectivos países. Y lo que ha caracterizado y particularmente ha aumentado en los últimos años en los países de la Unión Europea es cierta tendencia al proteccionismo. Hemos visto todos, por ejemplo, las movilizaciones en Francia, fuerte protesta de los agricultores franceses pidiendo aumento de aranceles. En España ha ocurrido otro tanto,
Y bueno, en otros países de la Unión Europea no son ajenos a esta problemática. Obviamente que para Uruguay y para el Mercosur es una instancia muy importante porque estamos hablando de un mercado de 700 millones de consumidores. Y países como Uruguay, con mercados estrechos, qué mejor que tener posibilidades externas donde poder colocar la producción de Uruguay. La Unión Europea es el tercer mercado del comercio exterior uruguayo. Creo que a octubre andaba comprando por alrededor de 1.500 millones de dólares. Con lo cual, ¿qué es lo que implica un acuerdo de esta naturaleza? Si se concreta, y llegado el caso, lo importante es el ahorro que tiene digamos, el Uruguay, el productor que se traslada, en ingresar en esos mercados. Porque lo que estás pagando hoy, en realidad queda en los tesoros de los respectivos países, ¿verdad? Que son los que aplican las medidas proteccionistas. Entonces, acá hace unos años se discutió, hace ya unos cuantos años, la posibilidad de hacer un TLC con Estados Unidos. El problema fue que al final no hubo consenso dentro del propio partido de gobierno de entonces, que era el Frente Amplio, que encaraba el tema de la Tabaré Vázquez, y uno de los principales que se opuso fue en aquel entonces el canciller Reinaldo Gargano. Y el argumento de Gargano era, no le quiero dar más plata al imperialismo. Dicho de esta manera, un poco caricaturesca. En realidad, lo que le estaba era, al no haber un TLC, le estaba dando más plata. Porque toda esa plata que no pasaba por esos filtros, iban derecho, o sea, se los quedaba, los retenía los aranceles, que los aranceles los aplica el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay que ver la otra cara. El otro vaso, ¿cuál es? Siempre hay que ceder, un acuerdo de esta naturaleza, lo que decía Jorge. Siempre tenés de un lado las grandes ventajas que para Uruguay tienen este tipo de cosas, y algún sector se puede ver impactado porque va a tener que, del mismo modo, van a ingresar productos del mercado europeo al mercado nacional sin barreras arancelarias, al Mercosur más bien, sin barreras arancelarias. Lo que pasa es que siendo tan chico como mercado, la proporción es igual. ¿Cuánto nos puede llegar a impactar a nosotros como país, que ingresen productos franceses, españoles, en fin? Cuando hay un mercado tan potente como Brasil y un mercado tan potente como Argentina, que supuestamente son de mucho mayor interés para los eventuales exportadores de los países europeos. Así que bueno, resumiendo, es una muy buena noticia. Hay que ahora la etapa de concreción, que desde ya digo que no va a ser fácil. Sí, tú hablabas, cuando Pauletti hablaba, tú hacías que no, Patricia, respecto a este razonamiento que había tenido en su momento el Frente Amplio con el TLC con Estados Unidos. Con los tratados de libre comercio. Sí. Porque me parece que ahí hay todo primero, en esto, me parece que es un tema como que siempre anda arriba de la mesa. A mí me encanta el tema del Mercosur, pero me parece que como que es un tema que no prende el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere decir para la gente que nosotros estemos en el medio de esta discusión? Me parece que hay dos discusiones distintas. Una es la discusión política y otra es la discusión económica o de los modelos económicos o del impacto económico. ¿Quiere decir que son discusiones separadas? ¿Separar? No son discusiones separadas, pero para analizar de alguna manera es más fácil, ¿no? En esto de construir categorías para analizar cosas. Lo primero es, bajo el liderazgo de Brasil y de Lula, se empieza a avanzar en un proceso de concreción de un proyecto que ya tiene muchos años, ¿no? Tiene 20 años de proceso de discusión. 25 años de proceso de discusión, que tuvo un hito importante en 2019, que muchos dicen que es muy parecido a como no sabemos exactamente cuántos pasos más que ¿no? Cuántos pasos más estamos dando en este momento que lo que se dio en 2019, pero sí me parece que hay algunos factores mundiales que determinan que se firme ahora. Lo primero es que gana Trump, y que la Unión Europea tiene preocupación por la incorporación de los mercados en el mundo y que, por tanto, nosotros, como somos productores de materia prima, somos actores claves en la producción energética y de materia prima para los europeos. Es decir, tener un mercado con nosotros que sea más barato, a ellos les sirve muchísimo. La pregunta es, en los tratados norte-sur, donde hay países, ¿no? Esto estoy comparando solo los productos, ¿no? Que tienen productos tan desiguales, la discusión sobre si los tratados de libre comercio les sirven a los países que tienen productos mucho más pequeños, es toda una discusión en la literatura internacional sobre eso. ¿Qué quiero decir con esto? Vos planteabas un poco lo de la protección de los mercados. Bueno, sí, yo voy a poder poner mis cosas, buenísimo,
más baratos con mejores aranceles, buenísimo, eso es un problema para ellos, digamos, ¿no? Ese es el problema que tienen con los franceses, con la carne nuestra y los productos nuestros, pero después ellos van a poder poner cosas acá a precios más baratos. Esa es la discusión sobre la protección de los mercados nacionales que tenemos nosotros. Y ahí hay que construir política pública, ¿no? Para proteger, entre comillas, las industrias nacionales que vos podés ver afectadas por la producción. Después, lo siguiente es, en términos de lo regional, acá hay una señal en lo que se dijo en un momento, bueno, hay que salir al mundo y tenemos que salir por separado y hay que despegarse del Mercosur, y ¿no? Ese cuento de hablemos con China y no hablemos nosotros con China porque en realidad estamos atados al Mercosur. No, al final es el Mercosur, ¿no? Al final, cerrado el periodo de gobierno, estamos cerrando la estrategia más importante, digamos, ¿no? El proceso estratégico más importante de mercado internacional se cierra en el marco del Mercosur. Entonces, me parece que ahí hay un análisis para hacer en relación a la política del gobierno, en relación a eso, como lectura. Y después lo último es que me parece que está bueno pensar en esto, en que los procesos que empiezan a configurarse los procesos de bloques regionales, ¿no? La Unión Europea es el bloque más importante, es un bloque establecido de bloque comercial. Nosotros tenemos esa dificultad y siempre discutiendo si el Mercosur sí, si el Mercosur no. Bueno, esto sería un punto bastante importante en el avance del Mercosur en el establecimiento de bloque, que también nos implica a nosotros pensar un poco más juntos en esto de la protección de las industrias, por ejemplo, entre otras cosas. Dejo ahí. Bien, vamos por ahí entonces. Pablo, de todo esto que se ha dicho, ¿con qué te quedás? No pasa nada, falta una vida todavía para que esto se arranque. Bueno, pero comparado con 30 años de negociación, un año y algo, que es lo que se maneja, el mejor escenario... Lo que me quedo es con la anécdota de que el padre del actual presidente se reunió con el predecesor del presidente de la Comisión Europea. Un poco reduccionista. Exacto, y firmaron ahora, y es lo único más o menos que es anecdótico. A ver, hay 23 países que integran la Unión Europea, de los cuales hay que hacer 23 traducciones diferentes. Vamos a ver cuánto demora eso primero, ¿no? Sobre este tratado y cómo se ponen de acuerdo en esas traducciones, en qué quiere decir cada uno de los puntos. Eso es lo primero, ¿está bien? Después tenemos la aprobación para que funcione de pleno esto, la aprobación en el Parlamento de cada uno de los países que integran la Unión Europea. Primero el Parlamento. No, sí, pero son 23 países de los cuales... Pero eso está más caminado. No, a ver, son 23 países de los cuales tienen que tener la aprobación de 15 países, de los parlamentos de cada uno de esos países, y después tiene que tener la aprobación del Parlamento Europeo por más de la mitad, ¿ok? Tienen de 1 año a 5 años cada uno de esos periodos, o sea que estamos hablando, como generosos, 8 o 9 años. Después de que esté traducido el documento, que vamos a ver cuánto es lo que demora. Por lo cual, falta todavía bastante como para empezar a discutir cuáles van a ser las consecuencias de este tratado. Esa es la realidad. Si vos me lo planteas así, según lo que hemos visto por arriba de lo que dice el tratado, es muy bueno, por supuesto, claramente. Digo, también comparto un poco qué es lo que va a venir de la Unión Europea en cuanto a puede afectar la producción nacional nuestra. Lo que destaco es la posición de Milei, que tiene una posición muy similar a la que tiene la calle Pou, quizás hasta un poquito más radical todavía, de abrirse solo. Esa es la realidad. Pero que sin embargo no pone reparos a la firma de este acuerdo, porque sería ilógico. No pone reparos porque claramente es una persona que está abierta al mundo. Y si vos tenés un bloque que va a negociar con la Unión Europea, lo aplaudo, pero no se va a amputar la posibilidad de negociar solo, que es la misma posición que tiene Uruguay. Lamentablemente, o no, cada 5 años o 4 años van cambiando los gobiernos y las posiciones son diferentes. Entonces, entre los 4 y ahora Bolivia, el quinto, está complicado ponerse de acuerdo para que no solo se negocie en bloque, sino en forma individual. Vamos a ver qué es lo que pasa. Falta mucho. Tenemos que cambiar ahora de tema porque tenemos un invitado especial aquí en piso. Pero al final, esto de cortarse solo, ¿dio resultado en algún momento a alguno de los socios del bloque? Pero, a ver... No han podido. Porque siempre hay un palo en la rueda. Claro, no han podido. Otros, particularmente Brasil. Y a mí me sorprende porque esto de cortarse solo no es exclusivo de la calle Pou. El primero que habló del Tratado de Libre Comercio con China fue Tabaré Vázquez. En el marco del Mercosur. No. Siempre se discutió en el marco del Mercosur. Dijo un Tratado de Libre Comercio bilateral. Están los documentos. Están los documentos. Y además, después, el único que planteó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mejor dicho, le plantearon en su momento, él estuvo de acuerdo y no logró el consenso dentro de su propia fuerza política, fue Tabaré Vázquez, ¿verdad? Sí, pues tenemos una discusión sobre la estrategia política. No importa, yo estoy hablando de hecho. Las causas o las razones las tendrán y están. Yo digo,
Con esto digo, no hay nadie que haya ido... Digo, porque es una simplificación ahí un poco. ¿Cómo? No, pero yo digo la resultancia. Bueno, no, pero hay una discusión un poco más profunda de Pero, eso. obvio, Es un planteo Gargano, eso te las quiero decir. profundidades que vos quieras. Yo te hablo de hechos concretos. ¿Quién planteó un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Tabaré Vázquez. ¿Quién planteó un TLC con China? Insisto. También. Ojo, no estoy marcando hechos, nada más. No estoy haciendo juicio de valor ninguno. ¿Verdad? Que en su momento se discutió y no salió. Obviamente, acá hemos hablado alguna vez del tema, una cosa es negociar como bloque y otra cosa es negociar individualmente. Tenés una ventaja y una desventaja. La ventaja es que individualmente puedes avanzar mucho más rápido y la desventaja es que sos más chico que no sos Brasil. a los otros y tenés que a Brasil que te va a meter el palo en la rueda porque es el país más proteccionista de la región. Históricamente ha sido porque es la cultura, ya no de Brasil, sino del imperio del cual proviene. ¿Verdad? Pero más que Argentina, decís vos. Por supuesto, por supuesto. La cultura proteccionista, hay que leer la historia de la humanidad para ver que los portugueses eran los históricos proteccionistas en el mundo. Y Itamaraty es herencia directa de la cultura diplomática portuguesa. Por eso decimos, el otro día lo decíamos acá, sí. Itamaraty muchas veces tiene más fuerza en materia de política exterior que la propia Casa de Gobierno de Brasil. Cerramos por acá, pero dejo solamente una pregunta planteada y tal vez vos sí puedes ayudarnos. ¿Le cambia algo a la calle Pou irse con este anuncio y le cambia algo a Yamandú Orsi asumir con este anuncio? No sé si, desde el punto de vista de Yamandú Orsi, yo creo que no nos cambia nada. Es decir, porque, como decía, yo no sé si soy tan pesimista en los plazos como Pablo, pero de cualquier manera los plazos van a exceder largamente el primer gobierno del frente, de vuelta ahora. Es decir, de que todo este proceso funcione y alguna vez tenga consecuencias en los mercados, vamos a decir, creo que va a demorar mucho. Y a la calle, bueno, podrá decir definitivamente que es en el gobierno de él que se firmó, después de 25 años, un acuerdo con la Unión Europea, que vamos a ver a dónde llega, pero es para largo. Entonces, ya se verá más adelante. Es más simbólico. Nosotros hablamos mucho de los TLC, que en su momento tuvieron una gran, digamos, una gran hinchada, y que todo el mundo quería ser un TLC. Hoy ya ese proceso no está todo el mundo tan loco en la vida por los TLC, ¿verdad? Inclusive ahora vamos a ver cómo se desarrolla el gobierno de Trump. Pero digo en el mundo, porque se toma como... Había que un poco sacar a la OCDE del camino, ahí aparecen los TLC, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver, porque Trump está hablando de discutir de vuelta el NAFTA, lo que era el NAFTA, ahora que no sé cómo se llama, Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, está hablando de discutir eso y de poner aranceles a México, de poner aranceles a Canadá, y Canadá le quiere poner... Bueno, si hay una convulsión en el mundo que va a donde llega, y vamos a ver en qué queda todo esto también. Porque ahora, que Europa lo precisa, lo precisa. Si lo va a llevar adelante o no, no sé. ¿Y el Mercosur lo precisa? Y el Mercosur lo precisa, porque necesita ir para adelante, y para arriba, salir de un estancamiento, necesita eso. Acá son las coincidencias de necesidades, claramente. Europa lo precisa y el Mercosur lo precisa. Exactamente. Y no fuera así, lo único que tienen son intereses. Europa más que el Mercosur igual. Y patalean como locos los franceses que han pataleado toda la vida, ¿verdad? Y se le van a sumar algunos más, supongo. Francia e Italia, los alemanes también están complicando con esto. Hay cambios políticos muy fuertes en Alemania, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En fin, hay todavía para conversar bastante y vamos a ver. Pero bueno, para mí es una noticia positiva. Y bueno, veremos cómo se desarrolla después. Bien, seguramente vamos a seguir conversando entonces sobre este tema a medida que se vayan conociendo los detalles. Nosotros vamos a seguir hablando de asuntos políticos, de asuntos económicos, también vamos a hablar de educación, porque está con nosotros aquí en piso Robert Silva. Muchísimas gracias por visitarnos, senador electo por el Partido Colorado, expresidente del Códice.